Hola amigo de YouTube, de aquí les traigo un nuevo video. Bueno, hoy veremos tres tipos de acertijos. Empecemos. En el primero es un test en el que tiene que ser resuelto en menos de 30 segundos. Lo que tenés que hacer es calcular en qué plaza está aparcado el coche. Tienes 30 segundos, si no pausa el video y piénsalo. Aquí va la respuesta. Ya que la imagen se está viendo desde el lado opuesto al que se lee los números, el coche se encuentra en el estacionamiento número 87. Sigamos con el siguiente. El segundo es un pastor que tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río. Dispone de una barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra, se la come. Si la cabra se queda con la lechuga, se la come. ¿Cómo debe hacerlo? Piénsalo. Te doy la respuesta. Si no, pausa el video. El pastor pasa primero la cabra, la deja en la otra orilla y regresa por el lobo. Al cruzar, deja el lobo y vuelve con la cabra. Deja la cabra y cruza con la lechuga. Deja la lechuga con el lobo y regresa por la cabra. Fascinante, ¿no lo crees? Y vamos con el último. Este es un hombre que está al principio de un largo pasillo. Tiene 3 interruptores. Al final hay una habitación con la puerta cerrada. Uno de estos 3 interruptores enciende la luz de esta habitación, que está inicialmente apagada. ¿Cómo lo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz recorriendo solo una vez el trayecto del pasillo? Le doy una pista. El hombre tiene una linterna. Piensa la respuesta. Pausa el video y yo te doy la solución. Al principio del pasillo hay 3 interruptores, A, B y C. Nuestro personaje pulsa el interruptor A, espera 10 minutos, lo apaga, pulsa el B y atraviesa el pasillo. Al abrir la puerta se puede encontrar con 3 situaciones. Si la luz está encendida, el pulsador será el B. Si la luz está apagada, la bombilla caliente será el A. Y si está apagada y la bombilla fría, será el C. Cuestión de lógica. Si te gustó el video, comenta y dale me gusta. Y si no, también. Si lograste resolver los 3 acertijos, puedes creerte inteligente, o que hayas conocido la respuesta antes. Tramposo. Suscríbete para ver más de mis videos. Subo todos los fines de semana y hago excepciones a lo largo de la semana. Chau.